¿sí? Entonces empiezan a construir villas alrededor de la fábrica. Lamentablemente hoy día ya no existen esas villas. Una decisión desacertada, y perdón que diga esta palabra, por demás estúpida del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hace unos 8 años botaron todas las villas. Quisieron lotizar los terrenos de la fábrica para vivienda, para vender por lotes. Derrocaron todas las villas que tenían una característica muy especial, tenían una arquitectura de corte inglés, de corte europeo, y eso le daba un ambiente que solamente viendo las fotografías uno se puede imaginar lo hermoso que eran estos lugares, estas villas. También construyeron frente a la fábrica, frente al ferrocarril, otras villas donde también se hospedaban los técnicos que venían. Y frente a la fábrica también hay otra construcción que en su momento sirvió como tintorería o para algunas otras funciones propias de la fabricación de telas de hilos. Aparte de los aditamentos que hablábamos hace unos instantes, las villas, la central eléctrica, existía la Casa del Obrero Textil en pleno centro de Atuntaqui, esta no en Andrade Marín. La Casa del Obrero Textil era un edificio muy grande para aquella época, de 2 plantas que tenía casi una cuadra de extensión. Es que era un sector privilegiado realmente los obreros, y allí funcionaba pues la voz del obrero. Yo siempre me acuerdo de uno de los periodistas de aquella época, Jacinto Cadena, que era un periodista de primera línea. Me acuerdo que trabajaba en aquella radio que tenía pues una circunscripción, una apertura y una audiencia prácticamente en toda la provincia, y era la voz de todo el pueblo, porque todo el pueblo estaban involucrados con los obreros. Y este aditamento que era la Casa del Obrero Textil funcionó durante muchísimo tiempo. Luego, claro, también eso llegó al descalabro, hasta que finalmente eso se dio otro tipo de utilización, y hoy incluso creo que está derrocada para el funcionamiento o la construcción de un nuevo edificio. La fábrica en sus primeros días trabajó con los telares. Era una vida, desde mi punto de vista, muy, muy dura, pero a la vez muy apasionante, porque la gente se trasladaba desde Atuntaqui caminando, ¿sí? O en caballos. No había vehículos. ¿Bicicletas tal vez? Luego las bicicletas, porque el poder económico de la gente de Atuntaqui en esa época no era como para comprar bicicletas. Tener una bicicleta en la década de los 20, 30 del siglo pasado era como tener un carro hoy día. O sea, no quien quiera tenía bicicleta. Luego, los obreros y empleados que trabajaban en la fábrica, que ya tenían su dinero, ya pudieron comprar bicicleta. Y a partir de los primeros años de la década del 30, ya subían en bicicleta muchos de ellos, pero también varios a pie. El general Eloy Alfaro, en su primer periodo presidencial, 1906-1912, inició con la construcción de la línea férrea que uniría la costa con la sierra. El viejo luchador no pudo conseguir su sueño, fue derrocado por el ejército y un grupo de fanáticos. Lo mataron e incineraron sus restos el 28 de enero de 1912. Años más tarde, cuando se desempeñaba como presidente Isidro Ayora, el ferrocarril se acercaba poco a poco a la fábrica. En efecto, el 9 de julio de 1928 se inauguró el tren en la ciudad de Cayambe. A los pocos meses, se lo hizo en la ciudad de Otavalo. Era el 31 de octubre de 1928. La impaciencia invadía la población de Atuntaqui por ver llegar al tren. Por fin el día esperado. Fue un viernes 27 de febrero de 1929. El ferrocarril llegó a la ciudad de Atuntaqui, a la fábrica Imbabura. Claro, el ferrocarril llega posterior a la construcción de la fábrica. Esto hace que se dinamice un poco más la producción, sea más fácil sacar los productos e inclusive exportarlos. Entonces, estratégicamente, usted debió haber visto que frente a la fábrica, es decir, a 10 metros de la fábrica, está la estación del ferrocarril. Entonces, ¿qué se hizo con eso? Primero, la materia prima, que era el algodón, lo traían en el ferrocarril desde básicamente Guayas y Manabí, traían el algodón. También había una producción algodonera de aquí del Valle del Chota,
Y de Imbaya y Chaltura. Y de Imbaya y Chaltura, por supuesto. Años más tarde, en la noche del 21 de septiembre de 1934, un grupo de trabajadores armados de valor reclamaron al patrono las infrahumanas condiciones en que trabajaban. Y yo creo que el sindicalismo, los primeros valientes, nacen en Atuntaqui. Las tropas alemanas se acercaban a Polonia. Hitler como meta tenía la adquisición de construir un gran imperio. La guerra ardía en Europa. Era 1940. Era la Segunda Guerra Mundial. En nuestra patria, en 1941 iniciaba el conflicto territorial entre Ecuador y Perú. Estos países se basaban en distintos argumentos por el cual uno de ellos se atribuía el dominio sobre los extensos territorios selváticos comprendidos en el sur del río Putumayo, en el Amazonas. Estos dos conflictos no afectaron la producción de la fábrica en Babura. No tenía nada que ver, la gente no podía dejar de vestirse. Primero. Segundo, el hecho que el país esté en guerra hacía que entiendo que las Fuerzas Armadas requerían de más uniformes. Al requerir más uniformes requerían de que la fábrica también les provea de más uniformes. Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial también la fábrica elaboraba la gabardina para la elaboración de la vestimenta de los soldados de las fuerzas aliadas. ¿Se comprobó ese dato? No, eso realmente no he podido comprobar, más bien eso es lo que me han dicho oralmente los ex trabajadores de la fábrica, pero un documento exacto de eso no tengo. Lo que sí tengo son registros de ventas, que se vendía a Colombia, que se vendía a Guayaquil, que se vendía al Perú. Eso sí, hay varios registros de las ventas, pero se entiende que esas ventas también eran desde estos países para salir a los Estados Unidos de Norteamérica, donde utilizaban la gabardina, porque era una gabardina realmente muy gruesa, muy resistente, de alta calidad y de puro algodón. El gerente Otto Schaefer, como todo un buen alemán, manejaba la fábrica con mucho orden y disciplina. Hacía ejemplo de productividad. Aunque para cumplir las metas propuestas, en circunstancias, trataba de forma desagradable a los obreros, incluso solía atentar en contra de sus derechos. Las huelgas anteriores fueron muy leves, diría, no fueron muy sonadas, Pero en la fecha que usted manifiesta, fue una huelga de 48 días. De 48 días, la primera huelga larga, en la que ya se perfilaron los líderes de la fábrica, ¿no? El no actualizar o modernizar la maquinaria tuvo dos efectos negativos. El primero se tradujo en el aumento de los costos de producción en relación a la competencia, que utilizaba maquinarias mucho más modernas y que requería de menos personal. El segundo efecto, consecuencia directa del primero, fue que para poder competir en precios se tenía que bajar la cantidad de materia prima utilizada y así reducir los costos de producción. Se bajó la calidad de las telas. A lo mencionado, súmese que el vecino país de Colombia atravesaba en esos años una época de impulso industrial. Telas que ingresaban al Ecuador vía contrabando. Pero especialmente lo que usted acaba de señalar, la llegada de algunas empresas a Quito iba determinando que este emporio y con todo su poder económico vaya disminuyendo hasta que llegó un momento de crisis en que los administradores de la fábrica ya no tenían para pagar las remuneraciones a sus obreros y como todo un pueblo vivía prácticamente del trabajo de los obreros de la fábrica, esa crisis determinó que no les pagaban ya varias semanas hasta que se desencadenó lo que todos conocemos, la muerte del técnico español José Vilageliu. Básicamente la crisis empieza porque en Quito ya empiezan a ponerse las fábricas como la Internacional con maquinaria mucho más moderna. Al tener maquinaria mucho más moderna, los costos operativos son menores.
¿sí? Son menores y empieza un poco a decaer la producción. Yo creo que esos fueron los factores fundamentales para la crisis que afectó gravemente, pues, y que finalmente determinó la destrucción de la fábrica. Era muy evidente que para nosotros una cosa de esas nos afectó malamente. Esto hace de que se den una serie de acontecimientos que de paso son muy lamentables para los salteños, que terminaron con la tragedia de la muerte del técnico en el 65, ¿no? Técnico Vilageliu.